Ahora que estamos en verano, he decidido que voy a aumentar mi flota por 12 euros y a ver si encuentro algún tesoro submarino. Sí, he dicho 12 euros. De momento no ha habido suerte, pero bueno, al menos me lo estoy pasando bien. Aunque ya creo yo que aquí en la bañera va a ser complicado que encuentre nada. Así que voy a llamar a la flota de superficie a ver si nos echa una mano. Bien, tenemos buenas noticias, hemos encontrado algo. Una palabra, las estáis apuntando porque os van a venir muy bien en el futuro, ¿eh? Recordad que pronto tendremos un sorteo. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña revisión de este submarino radiocontrol. Veréis que os va a gustar un montonazo, es súper divertido. Por aquí tenemos la caja que llegó en unas condiciones un poco lamentables, la verdad. Hay que tener en cuenta que hace muchísimos kilómetros. La primera impresión que recibo al desempaquetar este mini submarino es que tiene muy buena construcción. No parece que sea tan barato como realmente me costó. Y es relativamente pesado, o sea, aparte de tener buena construcción, se ve bastante pesado. Por aquí podemos ver el mando radiocontrol que para funcionar necesitará dos pilas AAA. Por aquí tenemos una bolsita con algunos accesorios del submarino, como el manual, que en este caso está en inglés y solo en inglés, no está lamentablemente en nuestro idioma favorito, el cable para cargar la batería de nuestro pequeño submarino, pero ahora déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Esto que estamos viendo es una pequeña antena extensible que enroscaremos a nuestro mando para tener una mejor frecuencia y conexión con nuestro pequeño submarino. Encendemos el mando, cogemos el pequeño submarino y no funciona. Nuestro amigo no funciona a no ser que esté en el agua, ahora lo veremos. Por aquí estamos viendo algunos pequeños accesorios como dos hélices y el timón del submarino que tendremos que montar nosotros. Lo cierto es que para lo simple que es, tengo que decir que este mini submarino me parece muy bonito y que está muy bien construido. Por aquí vamos a ver una pequeña comparación con este 4DRC S5, un barquito de la marca 4DRC. Aquí arriba a la derecha os dejo un enlace por si queréis echar un vistazo al análisis que hicimos de este barquito. Como podemos ver, los conectores de carga de ambos son iguales. Y ahora vamos con unas pruebas de submarinismo, porque esto no es un dron, no van a ser de vuelo. Esa pequeña turbina que estamos viendo girar ahí es la que hace que el mini submarino se sumerja o emerja a la superficie. Como os comentaba al principio del vídeo, para que el mini submarino funcione es necesario que esté en contacto con el agua, si no, no funcionará. La duración media de la batería de este submarino radiocontrol es de 15 a 20 minutos. En este caso es algo más prolongada ya que los motores de este mini submarino no están constantemente en funcionamiento como pudiera ser en un dron. Y sí, sé que os estáis preguntando que cuánto me costó este mini submarino. Pues por aquí os dejo una captura para que veáis que no os engañaba. Efectivamente, unos 12 euros, pero también os digo, lo he llegado a ver bastante más barato, al igual que el mini barquito de la marca 4DRC, que en algún caso he llegado a verlo por 6 euros. Y prestad mucha atención porque el radar acaba de encontrar otra palabra, tenedlas muy en cuenta y anotadlas para el futuro. Y por el agua de la bañera no os preocupéis porque tengo un jardín muy bonito que tengo que regar. Y en este caso a este agua le vamos a dar un doble uso. Para disfrutar este pequeño mini submarino y para regar mis plantitas. La verdad es que tengo que decir que todos aquellos que tengáis piscina, alberca, charca, pantano, cualquier sitio donde podáis disfrutar de este tipo de cacharritos, os envidio. Envidia sana, eso sí, pero de verdad que os envidio, porque me parecería una auténtica pasada poder disfrutar de estos chismes en ese tipo de sitios. Ya me gustaría a mí poder disfrutar de este mini submarino en cualquier sitio que no sea una triste bañera, pero bueno, de momento es lo que hay, a ver si en el futuro tengo más suerte. Aquí me gustaría hacer una mención porque lo cierto es que yo me lo estaba pasando muy bien y era quien estaba grabando. Los pilotos, tanto del barquito como del mini submarino, estaban gozando como auténticos niños pequeños. Así que desde aquí me gustaría hacer una mención a ellos dos y darles las gracias por ese buen pilotaje que han hecho de estos dos cacharritos.
Y bueno, ¿qué más podría deciros? Pues que para mí merece muchísimo la pena este mini submarino o el barquito si tenéis piscina o algún sitio donde podáis disfrutar libremente de él. Sí que es cierto que algo que he echado mucho en falta es que el mando fuera sumergible también o al menos pudiera mojarse, ya que no podemos meter ninguno de los dos mandos, ni del barquito ni del submarino en el agua. Lo que en el caso del barquito no me parece tan importante, pero en el caso del submarino sí que estaría muy bien poder manejarlo desde dentro del agua. Y bueno, comentadme, ¿qué os ha parecido este cacharrito? ¿Os ha gustado este mini submarino? ¿Os gustan este tipo de cacharritos? Os leo abajo en la caja de comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más vídeos como este y portaos bien que ya me porto yo mal.